Bienvenidos al conocimiento de sí mismo en martes. El tema de hoy se llama la oración, una técnica que sirve para conectarnos con las dimensiones superiores de la naturaleza y extraer toda esa energía divina de ellas para potenciar nuestros procesos espirituales y ayudar a otros a potenciar los suyos. En una definición muy sencilla, podemos decir que la oración es una práctica que activa nuestros potenciales espirituales. Orar, aunque parece algo exclusivo de la Iglesia Católica y Cristiana, está presente en prácticamente todas las religiones que existen. En todas las religiones judeo-cristianas se enseña a orar desde que somos niños. En la religión del Islam, que es incluso enemiga de la religión judía, se ora. En la religión no teísta, como el budismo, se ora también. La oración está presente en las religiones porque antiguamente, cuando vivíamos con el conocimiento, se sabía del beneficio de la oración. Y los más grandes sabios a lo largo de la historia de la humanidad han sabido orar a la perfección para impulsar los procesos del mundo y sus propios procesos del despertar espiritual, como ya lo mencioné. En esta conferencia vamos a hablar de 4 tipos de oración que ustedes pueden practicar y vamos a hablar de los beneficios y también de los trucos o hacks que ustedes pueden implementar al momento de orar para hacerlo de la mejor manera posible. Porque a veces no somos muy buenos orando a falta de conocimiento. Sin más preámbulo, comencemos hablando de qué es lo que ocurre al momento de que practicamos la oración. Cuando oramos, establecemos una conexión directa con la inteligencia universal llamada Dios. Esta oración nos conecta sin intermediario a la sabiduría y al poder del universo. Y si uno va despertando la intuición con la práctica diaria de la oración, uno va a ver cómo el universo le responde de manera muy contundente a las preguntas o a las peticiones que uno le hace. Sin embargo, el universo es sutil y por nuestro sueño de conciencia a veces nos cuesta trabajo ver que nos están contestando la oración que hicimos apenas ayer en la noche. Muchas veces oramos por consuelo porque nos sentimos mal y no nos damos cuenta que al siguiente día o en un par de días llega una tía de viaje y no contábamos con verla y de pronto esa tía es la persona a la que le podemos platicar esa situación que nos estaba afectando y recibimos consuelo de ella, el consuelo que pedimos en la oración de hace 2 días. A veces pedimos porque nos ayuden con un asunto financiero, alguna crisis económica que nos tiene debiendo colegiaturas de nuestros hijos en la escuela, o rentas en el departamento, o letras del carro, y nosotros esperamos que llegue una persona y nos regale dinero, o que de pronto nos saquemos la lotería. Pero el universo no responde a nuestras maneras en las que queremos que se den los milagros, sino que el universo es una infinita gama de alternativas por las cuales nuestra oración puede ser contestada. Y si no es por la lotería o por un regalo, puede que en el trabajo nos ofrezcan hacer horas extra. Y esa herramienta o ese medio es la justificación que nos pone nuestra oración para que nosotros generemos más ingresos que nos ayuden a salir de nuestras deudas. La oración no es como decirle a un genio lo que queremos que ocurra, sino es pedir por un apoyo que en realidad no sabemos cómo se va a dar y que siempre se debe hacer con conciencia, porque no vamos a pedir en una oración dinero nada más porque sí, o vamos a pedir un carro nuevo nada más porque sí, o vamos a pedir salud nada más porque sí, cuando no sabemos cuidar nosotros mismos de nuestra salud, sino que hay que aprender a pedir con conciencia y sabiduría para que el universo esté dispuesto a asistirnos. Y hay que tener la mente abierta para entender
las maneras sutiles en las que el universo nos muestra el camino para salir de nuestros diferentes problemas. Adelante, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Entonces vamos a hablar del primer tipo de oración de la que va a tratar esta conferencia, que es la oración material, también conocida como la oración mundana. Se llama así porque literalmente es la oración más común que hacemos cuando tenemos alguna dificultad. Cuando un familiar o nosotros cae en el hospital, cuando nos quedamos sin dinero por algún tipo de situación financiera o por algún tipo de fiasco económico que cometemos, cuando vamos a la cárcel, un familiar va a la cárcel por algún tipo de transgresión contra la ley, o cuando nos estamos divorciando o nuestros padres están divorciando o hay un conflicto familiar severo que amenaza a la integridad de nuestra familia. Cuando nos va mal es cuando nos acordamos de que existe un Dios. Y es muy común que uno desesperado recurra a la oración. Y Dios mío, por favor, sálvame de esta enfermedad, te prometo que voy a ser bueno. O salva a mi papá, que aunque es un tirano, quiero que lo salves. Aunque sea su karma el estar así, quiero que lo ayudes de alguna manera. O Dios mío, dame dinero, porque aunque soy un adicto al juego y soy un borracho, necesito que me ayudes en este momento y me des 10,000 pesos. O sácame de la cárcel, Dios mío, que hay un problema o algún tipo de desperfecto en mi proceso legal y que me exoneren, aunque soy culpable del crimen del que me están culpando. O que mi esposo no me deje por haberle sido infiel. Hazle algo para que me perdone, para que se olvide de lo que le hice. Así nada más. Y ese es el tipo de oración mundana que solemos hacer cuando estamos en algún problema. Cuando no estamos en problemas ni nos acordamos que existe un Dios, no nos importa. Es en las dificultades cuando solemos recurrir a la oración. Y recurrimos a la oración muchas veces sin sabiduría, como lo planteé en estos ejemplos. Queremos que nos ayuden porque sí, sin reflexionar por qué llegamos a la situación en la que llegamos o por qué la persona por la que estamos orando ha llegado a estar en esa condición. Por lo que hay que empezar a reflexionar lo que vamos a pedir en una oración. Si vamos a pedir por salud de un familiar o por nuestra propia salud, hay que tener muy en cuenta que si una persona cae en una situación como una cirrosis, una diabetes, algún tipo de problema cardiovascular por tener sobrepeso, obviamente dejando fuera las enfermedades que llegan por karma, que aparentemente vienen de la nada, aunque ya sabemos que no es así hasta este punto, pues es porque esa persona o nosotros no los hemos provocado. Con nuestro poco conocimiento sobre cómo mantener una salud correcta, por nuestra flojera, por nuestra gula, por nuestros vicios y en general por los yoes que consentimos. Entonces hay que orar más bien porque la persona se sane a base de desarrollar sabiduría. Más allá de orar, por ejemplo, porque el Dios nos sane de esa arteriosclerosis que tenemos, que está a punto de darnos un infarto por todo lo mal que comemos, hay que orar porque ese Dios nos dé la sabiduría para aprender a comer correctamente y a través de esa sabiduría sanar de esa enfermedad a la que llegamos por nuestra ignorancia. Así puedes dirigir tu oración a esa persona que está padeciendo, no porque se sane nada más porque sí, sino porque el Dios lo ilumine para llegar a la reflexión de por qué está en la situación en la que está. Y si le corresponde, sanará. Y la oración puede servir para que esa persona se sienta a reflexionar por qué le ocurrió lo que le ocurrió. Y quizás quiera cambiar, o quizás no. Porque la oración no interviene en el libre albedrío de la persona, como lo voy a explicar más adelante. Si uno está en una crisis económica, más allá de orar porque te den dinero,
Ora por sabiduría financiera. Ora porque te ayuden a soltar los yoes que te llevaron a esa crisis financiera. Si eres adicto al juego, si eres comprador compulsivo, si no tienes orden al momento de pagar tus cuentas, pide eso y pide que se te apoye para salir de la condición. Y te aseguro que la fuente universal va a estar más dispuesta a ayudarte cuando pides con esa sabiduría y no cuando pides desde el victimismo. De, Señor, ¿por qué me está pasando esto a mí? Si yo soy tan bueno, por favor, sácame de esto. Y sobre todo cuando le pones sus condiciones, que me saque la lotería, que me regalen una herencia, que quiebre el banco que me está cobrando, que es una manera mundana de pedir. Si alguien está en la cárcel o tú has caído en la cárcel, más allá de orar porque te saquen de ese problema en el que tú te metiste, ora por fortaleza para pagar las consecuencias de tus errores. O ora por la fuerza de otro para que pague por las consecuencias de lo que él mismo o ella misma se provocó. Porque no esperes que la ley, que es una ley justa, te absuelva de algo de lo que eres culpable o absuelva a alguien más. Eso es una ignorancia el momento de pedir que a alguien lo liberen de prisión cuando es obviamente el responsable de lo que le está pasando. En un divorcio, por ejemplo, normalmente se obra desde el apego cuando uno no quiere que la pareja lo deje por algo que uno hizo, como una infidelidad. O por capricho muchas veces cuando la relación ya no anda, pero de alguna manera hay una conveniencia de por medio, que es lo que pasa en los matrimonios que no funcionan, que no se toleran, pero como hay herencias, hay dinero, hay hijos, hay casas de por medio, pues muchas veces se tienen que aguantar por esos beneficios económicos o incluso sociales, por el qué van a decir si me divorcio de mi esposa, cómo voy a quedar ante mis amigos, entre mi familia, cuando se den cuenta de que fracasé en mi matrimonio. La manera correcta de orar es orar por la otra persona. Orar porque la otra persona encuentre la claridad para tomar la mejor decisión. Y orar también porque nosotros logremos ver en qué estamos fallando en la relación para corregir esos fallos y que la relación vaya a mejor. Si en una relación marido y mujer oran el uno por el otro, por la resolución de su conflicto, ese conflicto muy probablemente se resuelve, porque la fuerza de ambos los va a llevar a la conciliación de sus conflictos. Pero cuando cada quien jala por su lado, o cuando ni siquiera se ora por esto, pues es por eso que hay tanto divorcio, porque vivimos con una gran ignorancia, y en las relaciones esto no es la excepción. Desde la elección muchas veces elegimos mal, porque no elegimos en base a la conciencia, sino elegimos muchas veces en base a la lujuria o a la codicia. Una persona incluso puede orar por una pareja consciente y orar por tener la visión para reconocer a una pareja que de verdad pueda formar una relación estable y verdaderamente espiritual con nosotros. Eso se los dejo al costo. Porque a veces estamos tan ciegos en nuestro condicionamiento que a pesar de que tenemos aquí enfrente a la persona correcta, porque no cumple nuestros estúpidos estándares de belleza y nuestros estándares de personalidad o nuestros estándares sociales y económicos, no la podemos percibir o no lo podemos percibir. Y luego elegimos mal y tiempo después nos arrepentimos de esa decisión, porque no supimos elegir a la persona correcta, cosa que podemos hacer mejor si oramos por esa pareja consciente y sobre todo oramos por la sabiduría que necesitaremos para elegir a esa persona más allá de cualquier prejuicio, condicionamiento o estándar. Esto es la oración material, la más común. Como ya les había comentado, no se trata solo de orar nada más porque sí. Quiero que se graben bien esta frase en sus mentes,
porque es un principio básico para que la manifestación a través de la oración se dé. A Dios orando y con el mazo dando. ¿A qué se refiere esto? Que no se trata solo de orar y esperar que las cosas se resuelvan mágicamente, sino que nosotros debemos poner el 50% del esfuerzo de la petición que estamos haciendo. Por eso a Dios orando y con el mazo accionando. Vamos a tomar el ejemplo de la persona que tiene un problema de salud, que está orando porque la vida le permita recuperarla. Bueno, si la vida te va a dar los medios para que te recuperes, te va a poner al doctor correcto que te diga el tratamiento preciso para que salgas adelante y te va a poner los medios para que compres tus medicinas, para que cambies tu alimentación y para que comiences a tener buenos hábitos que te lleven a una salud correcta. Tú tienes que hacer el trabajo. Los medios los puede poner la vida, pero el trabajo lo tienes que hacer tú. Si el médico te dice, bueno, ¿te quieres sanar de tal enfermedad? Nada de cigarrillo, nada de alcohol, nada de grasas, tomar tus medicinas a tus horas, dormir bien, tomar agua, o sea, hacer un cambio radical en la vida de muchas personas que viven de fiesta. ¿Y tú no lo quieres hacer? No esperes que Dios te siga apoyando. Porque Dios de inicio te puede contestar tu oración material dándote todo lo que necesitas, pero si tú no lo quieres aprovechar, nadie puede hacer el trabajo por ti. Sobre todo si eres un adulto, que es algo que yo he observado en personas ya pues, más grandes que yo, de 30, 40 y 50 años, que al momento de seguir un tratamiento médico son como niños. Casi los tienes que agarrar y decirles, abre tu boquita, es hora de tu medicina. Acuérdate que no puedes comer eso, no puedes comer aquello. O sea, los tienes que estar ahí chiqueando, como decimos aquí en México, para que hagan las cosas. ¿Por qué? Porque no tienen la voluntad ni la sabiduría para llevar un tratamiento de pie a pa. Y si no lo hacen, pues no se van a sanar. Es por eso que al momento de orar materialmente, lo mejor es pedir también porque la persona desarrolle la sabiduría o nosotros, estamos orando por nosotros mismos, desarrollemos la sabiduría para poder ejercer las oportunidades que la vida nos va a ir dando para salir de la problemática, porque si no, no vamos a salir. Si hablamos de un problema financiero y oramos porque se nos den los medios para poder salir de esa crisis económica, pero no damos con el mazo, es decir, somos flojos, somos irresponsables, nos ofrecen trabajo, nos ofrecen horas extras, nos ofrecen empezar un negocio, pero por nuestra pereza no lo hacemos bien, lo procrastinamos, lo hacemos 4 o 5 días y lo dejamos, y luego vamos a mejor pedir un préstamo en una casa de empeño y nos endeudamos todavía más de lo que ya estamos. Acabaremos peor de lo que empezamos, porque no tenemos la sabiduría para llevar a cabo el plan divino que se nos está planteando a través de la oración. Es por eso que es preciso trabajar todos los días en la meditación para ir desintegrando los yoes, que son los que en primera instancia nos meten en todas las situaciones sufridas y problemáticas en las que estamos metidos en la vida. Y si queremos salir de esas situaciones, es el mismo principio. Tenemos que trabajar sobre nuestros yoes para que los yoes no estén impidiéndonos constantemente encontrar la salida a nuestros problemas. Porque si tenemos un yo derrochador, un yo del casino, un yo de las compras compulsivas, así como va a estar entrando dinero por los grandes esfuerzos que vamos a estar haciendo con el mazo, así también va a estar saliendo dinero por los yoes que compran zapatos todas las semanas, que van al casino cada tercer día, que están gastando en Amazon dinero que no tienen. ¿Me explico? Y luego todavía hay gente que tiene la desfachatez de decir que Dios no existe porque nunca responde a sus oraciones. No, sí te responde, nada más que pues no haces la chamba. Nada más que estás muy dormido y pues no te das cuenta de que todas las bendiciones que Dios te da, vas y las despilfarras en 10 segundos. Si estás en la cárcel o alguien está en la cárcel
No esperes que la oración lo saque de la cárcel. La oración le puede servir para tener fortaleza y para tener esa reflexión que todos necesitamos cuando cometemos un error. Sobre todo cuando cometemos un error al grado de llegar a quedar en prisión. Sin embargo, si esa persona por la que oras, o tú si eres la persona por la que estás orando, no trabajan sobre el defecto que te llevó a la cárcel, es probable que regreses a la cárcel. Porque si, por ejemplo, tienes el defecto de la codicia a tal grado de que hiciste un fraude y te pescaron y te dieron 5 años de prisión, si no trabajas sobre ese defecto, la próxima vez, que te aseguro que va a haber una próxima vez, que se te presente la oportunidad de hacer un fraude, lo vas a hacer y por ley de retorno y recurrencia vas a caer en la cárcel de nuevo, pero ahora no por 5, sino por 10 años. Entonces no aprendiste nada. Pero si tú oras porque Dios te dé esa fuerza y esa capacidad de reflexión y haces el trabajo de meditar constantemente sobre ello y te alejas de tus malas prácticas que te llevaron a cometer ese error, vas a salir como un hombre nuevo, como una mujer nueva de la cárcel. Y la persona por la que oras, si se empeña, como ya les dije, la oración no afecta el libre albedrío, pero si es un elemento que puede apoyar a otra persona, pues también tiene la posibilidad de hacer un cambio radical. Dependerá de él o de ella. Y así nos podemos ir de ejemplo en ejemplo de cómo orar con sabiduría y actuar son los dos elementos fundamentales para que se dé una manifestación mágica en nuestras vidas o para que se dé en la vida de alguien más. Pero no es así como ya les dije, como si frotáramos una lámpara y de pronto nuestros problemas se resolvieran de la noche a la mañana. Para nada. Hay que entender bien cómo funciona la mecánica de la oración para aprender a utilizarla de manera correcta. Y orar por los demás es algo en verdad poderoso al momento de querer ayudar a otra persona. No porque la persona vaya a obedecer a la oración que estamos tratando de vertir sobre ella, sino que va a ser un elemento que va a sumar a ese proceso espiritual de la persona, que puede dar resultado o no según la persona por la que estemos orando. Por ejemplo, si oramos por una persona que es alcohólica y oramos porque esta persona cambie, porque esta persona reivindique, porque esta persona quiera trabajar en ese defecto, lo que ocurre en la vida de esa persona cuando vertimos nuestras oraciones en ella es que el universo puede responder a manera, como ya les dije, de ponerle oportunidades a esa persona para trabajar en su alcoholismo. Y de pronto conoce otra persona que no somos nosotros, que lo invita a Alcohólicos Anónimos, o de pronto por redes sociales ve una publicidad de esa sala de conferencias donde nosotros le podemos dar las herramientas para trabajar en su adicción. O de pronto, misteriosamente, ocurre un accidente en su vida que lo mete en esa reflexión. Y ojo, no estoy diciendo que nosotros le vayamos a provocar el accidente, sino que las maneras en las que opera el universo son misteriosas. El universo puede responder a nuestras oraciones de 1,000 millones de maneras posibles. Y muchas veces decimos, wow, es justamente por lo que estaba orando por esta persona y sucedió. Pero eso no garantiza que la persona vaya a querer darle con el mazo. Porque yo he conocido personas que pueden acabar en la calle, en el hospital, en la cárcel, por el vicio del alcohol, por tomar ese ejemplo. Y aún así no quieren cambiar. Con todas las oportunidades y con todo el apoyo del universo y de la gente a su alrededor, no quieren cambiar. Y eso es totalmente respetable porque todos tenemos libre albedrío. Sin embargo, una persona que sí quiere cambiar, sí siente el poder de la oración. Y si él pone de su parte, va y cambia, y nosotros le ayudamos. Por lo que la oración es una actividad sumamente dármica cuando la dirigimos hacia otra persona. Yo les recomiendo mucho orar por otras personas, porque es como orar por nosotros mismos. Recordemos que lo que damos es lo que recibimos.
Así por nosotros orarán otras personas y no nos enteraremos. ¿Quién sabe cuántas personas han estado orando por ustedes y ustedes ni en cuenta? Pero esas oraciones los han ayudado. Normalmente son nuestras madres o nuestras abuelas las que oran por nosotros sin que nosotros lo sepamos. Les voy a dar el testimonio de mi abuelita, por ejemplo, que ora constantemente porque una familia, que son unas tías y unas primas, puedan conciliar sus conflictos entre ellos porque tienen muchos problemas. Se pelean mucho, hay mucho egoísmo de por medio en esa familia y pues obviamente eso los tiene sufriendo constantemente. Y mi abuela sufre porque son sus hijas y son sus nietas. Entonces yo sé que mi abuela todos los días ora por estas personas. Todos los días, todos los días, todos los días. Y hace poco ella me contó que con tanto dengue que ha habido aquí en Yucatán, pues a mis primas les dio dengue. A unas primas que detestaban a su mamá, les dio esta enfermedad y quedaron convalecientes, aunque son adultas. ¿Y quién creen que se hizo cargo de ellas? No el gobierno, exactamente. Su mamá, la que le han dicho de todo, la mamá a la que han despreciado, la mamá a la que han hecho de menos. Ahí estaba al pie del cañón con las dos hijas enfermas, haciéndose cargo de todo. Y cuando estas personas se levantan y ven el gesto de la madre y aparte reciben el sermón durísimo de la abuela, pues ahora mis primas tienen a la mamá en un concepto totalmente inverso al que la tenían antes de lo del dengue. Ahora sí aprecian a la madre, porque se dieron cuenta que en las peores circunstancias puede que la única que esté ahí para ti es tu madre. Y se dio esa reflexión. Y es muy curioso, ¿no? Porque es justamente lo que la abuela pedía, que de alguna manera mis primas y también la mamá se unieran como familia. Y muchas veces lo que nos une cuando hay un conflicto familiar son las crisis, son las adversidades, cuando un familiar se enferma, cuando hay alguna especie de fiasco económico, o incluso cuando alguien se muere, es cuando se junta la familia. Que es triste, ¿no? No debería ser así, pero debido a nuestra baja conciencia, muchas veces sí es así. Y no es que mi abuela haya provocado que las picara el mosquito, no, para nada. Sino que esto prueba el punto que les estoy tratando de explicar, de que las maneras en las que el universo responde a nuestras oraciones son misteriosas. Y mis primas, por ejemplo, aún con lo que les pasó, pudieron haber seguido con la misma actitud hacia su madre, pero gracias a Dios decidieron reivindicar sus actitudes. Ahí está el poder de la oración hacia un tercero. Vamos a hablar de otro tipo de oración, que es la oración espiritual, que a diferencia de la oración material, que va normalmente hacia el exterior, esta es una oración de tipo interior, que es la oración que practicamos aquí en el conocimiento de sí mismo para complementar la práctica de la meditación. Un meditador indispensablemente debe convertirse en un orador espiritual. Porque recordando los temas de la meditación, cuando terminamos de meditar y comprendemos un defecto, ¿a quién recurrimos en oración para que nos destruya ese defecto? ¿Alguien se acuerda aquí en la sala? A la Madre Divina, exactamente. Hablado de la Madre. Cuando oramos por la destrucción del defecto, estamos orando de manera espiritual a nuestra Madre Divina. Es una oración interior. No estamos pidiendo algo exterior, no estamos pidiendo, por ejemplo, que una persona que nos enfada en el trabajo la cambien de puesto o la despidan o ella cambie. Eso es exterior, eso es mundano y aparte sin sabiduría. Un orador espiritual pide por la destrucción del defecto que lo está llevando a tener un conflicto con esa persona del trabajo. El orador le dice a la madre: Madre mía, destrúyeme este yo de la ira que me está llevando a tener este problema con esta persona en particular. Porque no tiene que ver con la persona, tiene que ver conmigo. Por eso la oración espiritual es interior, es la oración del autoconocimiento.
Y en ella también podemos pedir fuerza de voluntad. Fuerza en el camino del meditador para ir destruyendo defecto tras defecto. Hay defectos que son muy difíciles de romper porque llevamos con ellos incluso vidas, no solo la vida, vidas. Imagínense, por ejemplo, si por 10 vidas hemos sido adictos al casino y en cada vida que hemos vivido de esas 10 vidas hemos estado en el casino despilfarrando el dinero, endeudándonos, desarrollando cada vez más el defecto de la ludopatía. Y ahora en esta vida tenemos que remontar un defecto que lleva 10 vidas dándole vueltas a nuestra cabeza. Va a ser todo un proceso desvincularte de ese vicio del casino. Vas a necesitar fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad la aporta el Padre, que representa la disciplina y el poder. Cuando le oras a tu Padre Celestial o a Dios Padre que te ayude a superar un defecto, estás haciendo una oración espiritual. Padre mío, dame fuerza para poder combatir este maldito defecto. Dame fuerza para combatir esta maldita ansiedad por fumar. Dame fuerza para combatir esta lujuria que me tiene pensando en muchachas todo el tiempo o en muchachos. Dame fuerza, por favor, para vencer mi ira y dejar de pelearme con mis hijos y con mi pareja, etc. Eso es la oración espiritual. Muerte de yo es como les había dicho. A la Madre Divina es a la que le pedimos muerte de los defectos cuando ya los identificamos. Madre mía, por favor, mátame este defecto del cigarrillo. Mátame este defecto que me lleva a fumar. Madre mía, mátame este defecto del casino que me lleva a estar apostando todo lo que tengo constantemente. Madre mía, mátame este defecto de la ira. Mátame este orgullo que me lleva a pensar que yo tengo la razón y que me lleva a creer que soy mejor que los demás y me tiene todo el tiempo en conflictos en el trabajo, en la casa, en la calle, por cómo soy. La muerte de los yoes es oración espiritual. Ojo, la diferencia entre pedir fuerza de voluntad al Padre y de pedir muerte a la Madre es que de la fuerza de voluntad nace la capacidad de pedir muerte de manera genuina para nuestros yoes. Porque cuando no se tiene fuerza de voluntad, pues uno ni siquiera medita, ni siquiera ora por la muerte de los defectos. Porque la voluntad es la clave para hacer cualquier cosa. Y nuestra voluntad está condicionada, déjenme recordarles, tenemos voluntad para las cosas que son placenteras, pero no para las cosas que no precisamente son placenteras, pero que sí son buenas para nosotros, como la meditación. Tenemos voluntad para la fiesta, tenemos voluntad para el juego, tenemos voluntad para las relaciones tóxicas, para el placer, para la comida, para el baile, pero para las cosas del autoconocimiento no tenemos voluntad. Para meditar no hay voluntad, para venir a las conferencias no hay voluntad, para estudiar las conferencias no hay voluntad, para hacer las prácticas no nos apetece. Ahí está la importancia de orar por esto. Y de esto viene lo demás. La muerte psicológica, por ejemplo. La práctica de las diferentes herramientas que les hemos enseñado, como la clave sol, como el recuerdo de sí, como la transformación de impresiones, que entran en el campo de la oración espiritual. Porque al momento de nosotros hablar con nosotros mismos, por ejemplo, en el recuerdo de sí, para recordarnos en dónde estamos, eso es un tipo de oración. Si quieren otra definición de lo que es una oración, es un conjuro mágico que nos lleva a despertar la conciencia. Cuando nosotros abrimos la boca y empezamos a hablar, estamos manifestando como en una oración, que puede ser una manifestación negativa o una manifestación positiva si lo hacemos con conciencia. Por ello les invito a prestar mucha atención a lo que dicen y a lo que se dicen incluso en sus mentes, porque todo el tiempo ustedes están moviendo la energía alrededor y están manifestando una realidad de la que son inconscientes. Por algo en la Biblia está que el verbo es creador. Y en las enseñanzas del Buda está que lo primero que existió en la realidad fue el sonido. Ahí nos revelan las claves de que la oración
es algo muy importante al momento de encaminar un proceso, de crear una realidad. Otra manera de ejercer la oración espiritual es pidiendo guianza y comprensión. Cuando a veces la comprensión en una meditación está muy enquistada, muy lejana, podemos pedir que nos guíen y nos den esa comprensión que necesitamos para llegar a la raíz del defecto. Y así de pronto llega esa inspiración o de otra persona llega la palabra precisa para que nosotros hilemos las cosas que están en nuestra cabeza, atemos cabos y demos con la respuesta. Y también podemos pedir perdón y alivio para el alma, que es lo que necesitamos cuando ya nos dimos cuenta de lo mucho que hemos errado en la vida y sentimos que nos pesa en la espalda el haber cometido tantos errores. Y viene el arrepentimiento y la culpa. Y entonces es muy válido orar por perdón y alivio. Nuevamente, todo esto viene de la mano con a Dios orando y con el mazo dando. Porque si pides fuerza de voluntad, pero tú no pones de tu parte para ser disciplinado, pues la fuerza de voluntad no va a servir para nada. Yo puedo orar todas las mañanas porque me den fuerza de voluntad y aún así seguir atrasando el reloj 20 minutos. Puedo orar por fuerza de voluntad para meditar y aún así decidir no meditar. Puedo orar por fuerza de voluntad para venir a las conferencias y el día de la conferencia que mis amigos me llamen y me dicen vente a ver el partido de fútbol del América, tenemos chelas, tenemos pizza, tenemos esto, tenemos lo otro, decidir botar la conferencia e irme al partido de fútbol. Hay que hacer el 50% del trabajo. Cuando pedimos muerte de los yoes, es muy interesante que sí la madre va a matar a los yoes parcialmente. Si yo oro, por ejemplo, porque me maten el defecto de la lujuria, pero yo sigo siguiendo cuentas de mujeres que bailan en bikini en TikTok, sigo siguiendo cuentas de modelos de OnlyFans en Instagram, sigo viendo a diestra y siniestra a las mujeres en la calle y no pongo de mi parte, el defecto nunca va a morir. Yo puedo orar 3 veces al día por 10 años y nunca voy a superar la lujuria porque no estoy haciendo el trabajo, no estoy dando con el mazo. Si pido guianza y comprensión, pero no aprendo a callar a la mente para que la conciencia esté receptiva al mensaje que la vida me está tratando de comunicar, ese mensaje nunca va a ser decodificado. Porque si estoy todo el tiempo parloteando mentalmente en mis charlas interiores, en el pasado, en el futuro, en el si hubiera o en el quizás, y estoy distraído, pues no voy a recibir la guianza que necesito. O tal vez sí, pero no me voy a dar cuenta. Y al final, en el perdón y en el alivio, esto es algo que se gana. Vas a sentir alivio cuando tú mismo te des cuenta de lo mucho que has cambiado y de todo lo que has resarcido por el mal que has hecho. Está bien, Dios te perdona, pero tú debes perdonarte a ti mismo a través del cambio. Solo vas a sentir genuino perdón por ti mismo cuando tú te des cuenta que has cambiado. Porque en el fondo uno sabe cuánto está haciendo por cambiar o cuánto no. Uno solito no se puede hacer al tonto. Si por ejemplo tú eres una persona que maltrató a su familia y por eso tuviste un divorcio y tus hijos se alejaron de ti y oras por perdón y oras por tu alivio, si tú sigues siendo un tirano, si tú sigues siendo una persona prepotente, egoísta, iracunda, un borracho o un adicto al juego, pues tú no eres digno del perdón. Es decir, Dios te perdona, pero tú mismo no te vas a perdonar porque en el fondo sabes que no estás haciendo ningún cambio. Y la gente lo puede notar también. Yo conozco gente que perdieron a sus familias y quieren volver a entablar relación con la familia, pero no quieren cambiar. O sea, quieren que la familia se acerque a ellos y siguen siendo iguales o peores de cuando la familia se alejó de ellos. ¿Dónde está la lógica en eso? Cuando tú oras por el alivio del alma, ¿te van a apoyar?
para que se te den los medios para que tú hagas el trabajo y te alivies a ti mismo. En mi testimonio, yo no encontré paz en mi vida hasta que destruí los defectos psicológicos que me habían llevado a cometer delitos en contra de los demás. Todos los defectos que me hicieron lastimar a varias personas en su tiempo eran los defectos que me seguían atormentando hasta el día que por fin logré vencerlos. Y ese día sentí autoperdón por mí mismo, aunque suena redundancia. Y ese día sentí alivio en el alma. Y la vida lo que hizo fue darme las herramientas para yo poder combatir esos defectos. Herramientas que te entregamos aquí en el conocimiento de sí mismo, lo que estoy haciendo en este momento. Y otra manera también de darle con el mazo al autoperdón y al alivio es hacer cosas buenas por los demás, es decir, devolver con el bien el mal que has hecho. Eso también ayuda mucho. Hay muchas maneras, pónganse creativos. A lo que va mi punto es que la vida siempre te va a dar hasta el 50% de lo que tú pides, pero tú tienes que dar el otro 50%. Y si has sido un mal orador, yo diría que un 70%, porque la vida te va a probar, a ver si ahora sí es cierto. El tercer tipo de oración es la oración contemplativa, que es la más sencilla de todas. Es una oración en la cual no se pide ni se reflexiona activamente, sino que simplemente se recitan oraciones o mantras que sirven para elevar la energía espiritual del usuario o elevar la energía espiritual del grupo que se junta a orar de manera contemplativa. De la misma manera que los otros dos tipos de oración, esta oración puede dirigirse hacia una persona en concreto, grupo de personas o región. Es común aquí en Yucatán, donde hay una fuerte influencia judeocristiana, que se junten varias personas en una especie de novena para orar por el bien de una persona que, por ejemplo, tiene una enfermedad grave como cáncer o algo terminal, para su sanación o su consuelo. O también hay grupos de monjes en el oriente que se juntan a meditar y a orar contemplativamente en pro de el mundo que constantemente está en caos, enviando esa energía positiva a las regiones donde hay guerra, donde hay pandemias, donde hay pobreza, donde hay demasiada desigualdad. Esto ustedes pueden hacerlo en sus casas, pueden ponerse a orar el Ave María o el Padre Nuestro, ya sea para elevar su vibración y utilizarlo ustedes mismos, o elevar esa vibración para enviarla a otra persona que ustedes decidan, una persona que esté pasando por algún tipo de crisis de salud, económica o espiritual. Aquí en el conocimiento, pues constantemente todos estamos entrando en crisis, porque de eso se trata el despertar de la conciencia. Ir allá al tema y combatir los defectos psicológicos, que por lo general no se van a ir así nada más, sino que vamos a entrar en un proceso de crisis hasta lograr superar el defecto, como lo explicó Víctor en la conferencia de la ley de octavas. Y la oración contemplativa puede servir de manera excelente para una persona que está ejerciendo esa ley de octavas y está tratando de dejar un defecto. Cuando una persona, por ejemplo, está tratando de dejar una adicción, que se sienta a orar contemplativamente 20 o 30 minutos al día, a elevar su energía espiritual. Y eso lo va a robustecer para poder combatir ese defecto. Esto funciona, yo se los digo desde la experiencia. Si un hermano de la sala, ustedes saben que está luchando mucho con un defecto, con el alcohol, con el cigarrillo, con algún tipo de defecto muy fuerte de orgullo o de ira, que lo tienen viviendo mal, ustedes pueden orar contemplativamente con él sin decírselo, dirigir esa energía hacia esa persona con la intención. Y su oración es sincera, si su oración es sincera, la persona va a sentir esa energía positiva que le llega de pronto por inspiración. Porque esto de la oración es algo que funciona. Y no porque yo lo diga, ustedes compruébenlo. Es algo muy sencillo que podemos hacer todos los días de manera gratuita, que de verdad que es muy benéfico para el proceso del despertar de la conciencia de todos nosotros.
Así que, ¿por qué no hacerlo? Incluso 10 minutitos al día uno puede sentarse a orar de manera espontánea, sin mucha reverencia, y va a notar la diferencia. Y la clave fundamental para que las oraciones den resultado es la fe, que es la certeza de que lo que esperamos va a suceder y la garantía de lo que todavía no vemos. Y en otra definición, es la convicción de que aquello por lo que estamos orando va a dar resultado. La convicción es algo básico para cualquier cosa que ustedes quieran hacer. Si yo no tuviese la convicción de dar una conferencia, yo no podría estar exponiendo este tema frente a ustedes. He tenido que tener convicción para pararme de mi cama, para vestirme, para venir y para hacerlo. Si yo no tuviese la convicción, no estaría aquí. Es lo mismo para la oración o para lo que sea que ustedes quieran emprender, sobre todo hablando de las prácticas del conocimiento que aquí les enseñamos. Si no tienen fe, no se va a hacer, es imposible. Pero con fe, nada es imposible. Lo que decía el Maestro Jesús acerca de que con fe tú le podías decir a una montaña que se moviese y la montaña se levantaría y se movería, aunque es algo metafórico, dentro de la metáfora es algo cierto. Porque con oración ustedes van a convertirse en manifestadores de cosas que muchas veces van a superar cualquier expectativa que ustedes podrían tener con respecto a lo que están orando. Ustedes podrían llegar a sorprenderse bastante de cómo una persona o ustedes mismos puede cambiar de manera radical a través de la oración. Porque la fe, así como decía el Maestro Jesús, mueve montañas. Con fe todo es posible, pero sin fe nada es posible. Si ustedes comienzan a tenerse fe, van a darse cuenta de lo poderosos que son y de que en realidad no hay límites para lo que ustedes pueden hacer. Y sobre todo cuando ustedes obran con conciencia, la vida les pone otro 50% para que ustedes den el 150% en todo lo que hagan con conciencia, sobre todo cuando uno busca hacer el bien por los demás. La vida le da los medios para que esa persona logre un potencial incluso sobrehumano. Porque de eso se trata todo esto. Se trata de estar aquí en el mundo para que todos aprendamos a autoconocernos, y las personas que están en el autoconocimiento son los favoritos del universo porque están haciendo exactamente lo que vinimos a hacer aquí. Y si de encima tienes fe, pues te vas a convertir en un mago en la vida, así de simple. Vas a convertirte en un manifestador de milagros por tu fe. ¿Cuántas historias no hay en la Biblia de que Jesús haciendo auténticos milagros, sanando enfermos de enfermedades que en ese momento no tenían cura, haciendo ver a los ciegos, levantando paralíticos, caminando sobre el mar? ¿Cómo creen que Jesús lo hacía? Con conciencia y con fe. ¿Se acuerdan de ese pasaje en la Biblia cuando Pedro camina sobre el agua y Jesús lo espera al otro lado del océano? Y cuando Pedro se da cuenta de que está caminando sobre el agua, se asusta y se empieza a ahogar, y Jesús lo saca y lo regaña y le dice, ¿qué le dice? Hombre de poca fe, cediste ante la duda. Ahí está. Muchas veces ya estamos caminando sobre el agua, metafóricamente hablando, logrando aquello que nosotros necesitamos para salir adelante. Y de pronto nos entra la duda, es decir, soltamos la fe y comenzamos a ahogarnos. Somos hombres y mujeres de poca fe. Por eso la fe es algo fundamental. Otra historia en la Biblia con relación a la fe, de una mujer que tenía flujo de sangre y que había hecho todo lo que tenía a su alcance para poder sanar. Y el día que vio a Jesús caminando por la multitud, fue y le tocó la túnica y se sanó. Y Jesús se dio cuenta y le dijo, ¿quién me ha tocado? Y los apóstoles le dijeron, Señor, pues hay un montón de gente te toca. Sí, pero sentí que una persona me tocó y algo de mi energía espiritual salió de mi cuerpo. Y la mujer se acerca y le dice, Señor, yo te he tocado y me he sanado.
Yo he estado padeciendo de esto por tantos años, pero yo sabía que con solo tocar tu manto yo me sanaría. Y Jesús le responde, hija, tu fe te ha sanado, vete y no peques más. No le dijo, yo te sané, le dijo, tu fe te ha sanado. Porque la fe, nuevamente, en esa enseñanza es la clave de la manifestación. ¿Cómo fortalecer la fe? Es más de lo mismo. Tienes que sacar al yo del escepticismo y al yo de la duda de tu psicología para que la fe comience a fluir a través de ti. Y cuando uno camina con fe en la vida, uno en verdad se vuelve poderoso. En verdad se da cuenta de lo que uno realmente es. Que es un espíritu que tiene el potencial de ser un Dios, que es lo que somos. Dioses en potencia, pero lo hemos olvidado. Acuérdense de lo que dijo Jesús también, no lo digo yo, lo dijo Él. Sois dioses, pero lo habéis olvidado. Y la fe es el camino para volver a ese estado de deidades que alguna vez tuvimos, cuando estuvimos allá con Él, y que de momento vemos ese poder restringido porque tenemos un ego que nos limita. Pero conforme vayamos rompiendo con ese ego, volveremos a ese estado de gracia y alcanzaremos a los maestros que han venido al mundo a enseñarnos cómo hacer este trabajo y a motivarnos. Así que tengan mucha fe en esto y en sí mismos. Y por último, vamos a hablar de un cuarto tipo de meditación, la menos común y la que va a ser la más extraña para la mayoría, que es la oración del agradecimiento. ¿Y por qué es la menos común y la menos conocida? Porque no estamos para nada acostumbrados a ser agradecidos. La oración siempre se basa, o mayormente se basa en pedir. Dame, sácame, ayúdame. Pero ¿cuántas personas agradecen en una oración? Dios, gracias por la casa que tengo, por la familia que tengo, por el trabajo que tengo, por la salud. Yo no conozco muchas personas que agradezcan en una oración por lo que tienen, sino que lo común que es, o sea, que todo el tiempo te estés quejando de lo que no tienes y que estés pidiendo más. Vivimos en una ilusión en la cual nosotros estamos en un constante estado de carencia. Si tenemos un carro, queremos dos. Si tenemos un trabajo, queremos un mejor trabajo. Si tenemos una pareja, queremos otra pareja, una mejor pareja. O otra pareja, ¿no? Por si la primera falla, pues tenemos la segunda de repuesto. Y así somos, bien horribles, bien malagradecidos. No sabemos agradecer. Vivimos con la ilusión de que no somos felices porque nos hace falta algo y constantemente estamos buscando ese algo y pidiendo por más y más y más y más. Y aunque la vida nos dé más, nunca estamos satisfechos, porque en realidad ya tenemos todo lo que necesitamos, pero nuestra perspectiva es incorrecta. Cuando vivimos con la perspectiva o con la impresión de que nos falta, siempre vamos a sentir un vacío en el interior que nos va a hacer creer que hay que llenar nuestras casas con más cosas, que hay que lograr más éxitos profesionales, que hay que acceder a más parejas sexuales, que nada es suficiente, que nada nos colma. Acuérdense que en otra conferencia les puse el ejemplo de Jim Carrey, que es un actor, para el que no los conozca, que es muy reconocido, millonario y pues básicamente está en la cúspide de la jerarquía social, que en una entrevista dijo: me gustaría que todos ustedes fueran ricos y consiguieran todo lo que ustedes quisiesen, para que se den cuenta de que eso no es la respuesta. O sea que esta persona ahí donde estaba se dio cuenta de que eso no lo hacía feliz. Porque les digo, no es lo que tienes, es la perspectiva que tienes acerca de lo que tienes. Y así una persona que tiene la mitad de lo que tú tienes, con una perspectiva correcta y con una actitud de agradecimiento, seguramente es más feliz de lo que tú eres.
O sea, yo conozco gente que financieramente y socialmente están arriba. O sea, son clase alta aquí en la sociedad mexicana en la que nos desenvolvemos. Y son las personas más miserables que me he encontrado a lo largo de mis 27 años. Miserables en el sentido de que son personas que sufren todos los días. Y me he encontrado raros casos de personas que tienen, pero miren, ni la mitad de lo que tienen estas personas. Ni han tenido las oportunidades que han tenido estas personas de viajar a Europa, de ir a escuelas caras, de tener trabajos para los que ocupan poco tiempo y ganan miles de pesos, y que tampoco son agraciadas física y estéticamente según los cánones de belleza. Y estas personas que aparentemente deberían vivir peor que los otros, en ese ejemplo, son felices. Y algo curioso de estas personas que viven esa felicidad, o que viven cercanas a la felicidad, es que siempre agradecen. Ese es el factor común que yo he observado en las personas que viven con esa alegría, con esa paz y con esa plenitud, tengan lo que tengan. Siempre agradecen por todo. Agradecen todo lo que tienen, agradecen por la gente que está a su alrededor, agradecen el tiempo de las personas y no piden, viven agradeciendo. Y a varias de esas personas yo las he visto prosperar constantemente, al grado de que ya están alcanzando un poco a esas primeras personas del otro ejemplo. ¿Por qué? Porque el vivir con agradecimiento es vivir con abundancia. Cuando uno tiene la perspectiva de que le hace falta, uno se siente pobre por dentro, y cuando te sientes pobre, actúas como pobre. No compartes porque crees que eres pobre y tienes conductas pobres. Por eso es común ver a personas de un montón de varo que van a un restaurante y dejan lo mínimo de propina o ni dejan propina, que no son capaces ni siquiera de dedicarle 10 minutos de su tiempo a una persona que quiera hablar con ellos, que todo el tiempo están corriendo, que todo el tiempo están sintiendo que les hace falta, que todo el tiempo están acumulando más y más porque sienten que no tienen. Y obviamente viviendo de esa manera, pues ¿qué haces? Que tú creas esa realidad alrededor. Te estás haciendo pobre. No eres pobre por lo que tienes o por lo que no tienes, eres pobre por tu manera de pensar. Pero estas personas que de inicio pueden estar muy por debajo de esas capacidades que tienen los primeros, como viven con agradecimiento y se sienten ricos y comparten lo que tienen y agradecen y son personas con altos valores, son personas que son responsables, que son dedicadas, que respetan, ellos atraen todo lo bueno a sus vidas y la vida les da lo que les corresponde, porque la vida es justa. Y cuando uno agradece, uno hace el acto de abundancia más grande que puede hacer, que es el reconocer que uno ya tiene todo lo que necesita para ser feliz. Muchas veces hasta tienes más de lo que necesitas, pero si no lo ves, es como si no lo tuvieras. Y cuando uno vive en el agradecimiento, uno no tiene miedo de compartir, de ayudar a quien lo necesite, de compartir, como dije, lo que tiene, de dar lo mejor de sí mismo, en calidad de tiempo, en calidad de trabajo, en calidad de persona. Y así como no quieres que te vaya bien, obviamente te tienen que compensar por aquello que tú estás dando. Te comportas como una persona rica, pues la vida te va a hacer rico, mi amigo. No millonario, pero no te va a faltar, te lo aseguro. Porque tú eres la abundancia. Y si tú eres la abundancia, tu realidad es abundante. Recordemos el principio hermético, así como es adentro, es afuera. Y así como es afuera, es adentro también. ¿Quieres conocer qué tan rica es una persona en realidad? No mires su cuenta bancaria, obsérvalo. Observa cómo es con los demás. Observa cómo es en su trabajo. Obsérvalo al momento de tener que compartir. Obsérvalo cuando alguien le pide un favor. Y entonces te darás cuenta de lo que la persona vale realmente.
Y la oración del agradecimiento nos ayuda sobre todo a soltar esa perspectiva de pobreza que todos tenemos en mayor o menor medida. Porque nos hace conscientes de lo que tenemos. Yo practico esta oración todos los días, en la noche sobre todo. Antes de irme a dormir, si no tengo una situación en particular, rara vez ya le pido algo a la fuente. Y mejor le agradezco y le digo, Dios, yo no te pido nada más. Me doy por bien servido, gracias por todo, gracias por el día, gracias por las enseñanzas, gracias por mis amigos, por mi familia, por mi conocimiento, por los madrazos, por todo. Gracias, gracias, no te pido más. Y eso, en lo que me ayuda es a soltar todo el drama de mis egos que me quieren sugerir que mi vida es mala, que me hace falta algo, que el problema lo tienen los demás. Porque al momento de decir gracias por todo, yo me convenzo a mí mismo de que en realidad todo está bien. Y cuando yo tengo esa perspectiva del todo está bien, ¿qué creen? Todo está bien. Porque la realidad es neutra, la realidad es lo que yo decido que es, desde mi perspectiva. Y cuando miro la realidad a través de la conciencia y a través del agradecimiento, la realidad es consciente. Entonces ustedes tienen en este momento una mala perspectiva de su realidad y están sufriendo por ello. Traten de agradecer. Les invito a practicar la oración del agradecimiento. Agradezcan por todo lo que tienen. Si no tienen familia, agradezcan por la salud. Si no tienen dinero en este momento, agradezcan por el trabajo. Si no tienen amigos en este momento, agradezcan por la posibilidad de tener amigos. Si en este momento no encuentran la salida a sus conflictos, agradezcan que hay un conocimiento a los que están viendo esto, que les puede dar las herramientas que los pueden sacar de sus conflictos. Y van a notar la gran diferencia, agradeciendo antes que pidiendo. Aunque pedir es válido, con sabiduría. Y eso es todo por el día de hoy. ¿Qué dudas quedan? ¿Cómo? Si te pasa en una situación y lo tomas bien, así de bueno, es un aprendizaje, lo que pasó ya. Y dentro de tu agradecimiento le digas gracias por la experiencia, gracias por dejarme aprenderlo, pero bájale tantito. Es que es perfecto lo que te correspondía. La ley es absolutamente justa. Y si te tocó es porque te lo buscaste. Y también, si te llegó y es una bendición, es porque te lo mereces, no te resistas. Tú acepta y agradece. Una vez Víctor explicaba aquí en otra conferencia, si alguien te toca la puerta y te dice, te regalo un Lamborghini, le respondes, estaciónalo ahí. Porque rechazar las bendiciones de la vida es una actitud de pobreza. Si te llegó, es porque te lo mereces. Algo hiciste. Y si te lo quitaron, es porque te lo mereces, algo hiciste, ¿sí? Preguntan en redes si es lo mismo orar que rezar. Sí, son sinónimos. ¿Algo más? Bueno. Yo quisiera un comentario. ¿Sí? Del agradecimiento. Pues sí, es como dices cuando pues, despiertas, pues, estás respirando, puedes caminar, puedes hablar, puedes, porque muchas personas no lo pueden hacer. Con el simple hecho de agradecer eso. Por ejemplo, la oración, yo pienso que con un Padre Nuestro ella dice todo. Sí. Y pedir así, no de manera tanto ritual, sino de corazón. Sí, claro. Pero lo que pasa es que la gente codicia lo que el amigo tiene, la esposa, el esposo, el carro, y tú no estás viendo tu ente, tu ser. Si te estás chaparrita, gorda, flaca, lo que sea, pues también respiras, andas,
no eres una modelo, pero pues tienes piernas, tienes manos. Y si no tienes el trabajo o profesión que deseas, pues tienes otras cosas, ¿no? Y tu familia no va a ser perfecta, ninguna familia es perfecta. Nadie es perfecto, pero tu ser tampoco es perfecto, también tienes defectos, pero aprendes a vivir con ellos. Y agradece que tienes familia. Porque en la enfermedad, en las dificultades, ¿quién va a estar allá? Tu familia, no tus compas. Porque tus compas están en la fiesta, están en el relajo, pero cuando te llega una enfermedad, cuando te llega una escasez de dinero, los que van a estar ahí apoyándote son tu familia. Ok. Gracias. ¿Sí? Pedro menciona, rezar es repetir, orar es hablar con Dios. Bueno, lo puedes ver así, Pedro. ¿Algo más? Muy bien, si no hay más preguntas para no alargarnos, les recordamos que les vamos a dejar un PDF en la barra de comentarios para los de Facebook, en el grupo de WhatsApp para los que están en el grupo y en la descripción del video para los que nos ven en diferido por YouTube. Muchas gracias por estar aquí. Transmitimos desde Mérida, Yucatán, México, martes y jueves a las 7:30 p.m. hora de Ciudad de México. Mi nombre es Eric Quintal y les deseo una muy buena semana. Les recomiendo que se pongan a orar desde hoy para que empiecen a sentirse diferentes y mucha fuerza espiritual, guerreros y guerreras del ser. Hasta la próxima. Gracias.